PIT-CNT realizó este comienzo de semana la presentación finalmente de esta propuesta para cobrar un impuesto al 1% más rico de la población. Para meternos en este tema, donde ya ha tenido opiniones de todo tipo, donde también ha aparecido el gobierno a decir que seguramente no se puede implementar en esta legislatura, o por lo menos no lo tenían pensado, pero vamos primero a entenderlo bien y después a avanzar más en esos aspectos, y por eso es que está Alejandra Pico, coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Ahora que tenemos, ¿no?, estos espacios con un poquito más de tiempo para meternos más y darle un contexto a todo esto, ¿no? Es el PIT-CNT en nuestro país quien lo plantea y lo pone sobre la mesa. Pero es un tema que se viene planteando desde el Premio Nobel a nivel mundial y es una discusión que se está dando. Esto del impuesto a la riqueza, que si bien tiene algún matiz en lo que plantean, ¿cómo se está dando esa discusión también a nivel mundial por parte de los economistas? Bueno, esa discusión a nivel mundial parte de una constatación de concentración de la riqueza, concentración de la riqueza bueno, ahí se está hablando del 1% más rico. Esta es una discusión, como decías, a nivel mundial, se está dando una concentración, se está observando que en los últimos tiempos ha habido una concentración fuerte de la pandemia, que posterior a la pandemia ha habido una concentración fuerte de la riqueza y en nuestro país también. Entonces, bueno, aparecen y que ha sido difícil de gravar a la riqueza, ¿sí? Entonces, esa concentración también está menos gravada por los impuestos que otras manifestaciones como el consumo o las rentas por el trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, de ahí entiendo que viene esa discusión más global. Concretamente en Uruguay es el 32% de los niños que está bajo la línea de la pobreza. Que por otro lado, en el otro extremo, ¿qué porcentaje de la riqueza está en manos de unos pocos? Ahí está. Bueno, lo que vemos es que con esa realidad en nuestro país los datos, que son estimados, nos muestran que ese 1% más rico concentraría aproximadamente entre el 37 y el 39% de la riqueza o el patrimonio total. Y la contrastación de eso más visible son los niveles de pobreza que tenemos. Una pobreza entre las personas que se aproxima al 18% y entre los niños y niñas de entre 0 y 6 años que abarca a 1 de cada 3. Entonces, bueno, el objetivo que nos planteamos como comisión era encontrar una propuesta tributaria para generar recursos, fondos públicos adicionales para llevar adelante políticas de combate justamente a la pobreza en los hogares con niñas, niños y adolescentes. Y en el marco también de esa discusión y bueno, y viendo quiénes son quienes tienen más capacidad para aportar, ¿sí?, en nuestro país, bueno, pensamos en esta propuesta que implica no crear un nuevo impuesto, sino pararse en uno existente y crear una sobretasa de ese impuesto que abarque justamente a ese 1% más rico y que tenga un destino específico, que es justamente crear un fondo público para llevar adelante políticas de combate a la pobreza. Y ahí se han abierto dos críticas. Por un lado, el impuesto en sí y el planteo de este impuesto, y por otro lado, el destino que esté marcado para ese fondo. Comenzando con la primera parte y con lo que venías diciendo de esto de que se ha hecho difícil gravar a la riqueza, ¿cómo se contrarresta con lo que dicen que es todo lo contrario, que eso es un espanta inversiones, de que eso haría que nuestro país no recibiera o se fueran inversionistas que están acá? Sí, bueno, nosotros ese aspecto estuvo muy presente en la discusión que tuvimos en la comisión. Nosotros tenemos claro que la política y la apuesta de política económica de esta administración y también de las anteriores ha sido la atracción de capitales de inversión, y en ese sentido nosotros estamos proponiendo una sobretasa del impuesto al patrimonio a las personas físicas de aquellos activos que justamente no están vinculados a la actividad productiva. Es decir, si pagan IRAE, impuesto a la renta empresarial, no quedan abarcadas por esta sobretasa. Entonces, no se estaría tocando, ¿sí?, a la actividad productiva o a los activos que están afectados a la actividad productiva, porque entendemos que eso iría, ¿sí?, en contra de la propuesta, la apuesta que está planteando el Poder Ejecutivo.
Y en segundo lugar, en relación a los fondos, también es un tema que estuvo en la discusión, que estuvo arriba de la mesa en la comisión. Sabemos, en la comisión se nutrió de expertos en los temas tributarios, no es el camino que toman, deberían tomar los impuestos, que en general van a rentas generales y eso le da poder al Ejecutivo y al Parlamento para asignar esos recursos, pero entendemos que en este contexto de vuelta, en este contexto donde no hay una gran aceptación social de los impuestos, a decir la verdad, entonces entendíamos que era importante que en un fin que sí era compartido socialmente, bueno, estos recursos quedaran blindados para ese fin específico. Algo así como el impuesto de primaria, digamos, que, sí, que ese es un una recaudación que, para un fin específico. Exactamente, y eso como que le da, es más difícil de cuestionar, por así decirlo. Sí. Siempre se señala las ineficiencias que tiene el Estado y el malgasto, ¿no?, de los recursos públicos que después hacen que se dificulte la llegada y la concreción de objetivos concretos. ¿Por qué se propone este proyecto y no revisar esas cuestiones del Estado que permitirían, sin cambiar, digamos, el esquema impositivo del país, bueno, quizá readecuar o aumentar los fondos para la pobreza infantil? Sí, yo creo que ese planteo no es contradictorio. Las dos cosas se pueden hacer simultáneamente. Lo que me parece importante remarcar es que erradicar, ni que hablar, pero bajar sustancialmente, pero además de manera sostenida en el tiempo, que eso no pueda ser revocado, vaya para atrás ante el primer shock económico, crisis, reducir significativamente y sostenidamente la pobreza y la pobreza infantil, la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes, es muy caro, porque se requieren muchísimas políticas para llevar adelante. Políticas de transferencia, sin duda, pero también políticas de vivienda, políticas de empleo hacia los adultos que viven en esos hogares, que son quienes no tienen las capacidades para generar ingresos actualmente y en este contexto y en este mercado, para que esos hogares estén por encima de la línea de pobreza. Entonces, como la pobreza es tiene efectos en múltiples dimensiones, consideramos que se necesitan políticas potentes, políticas de seguimiento, de acompañamiento a esos hogares, y eso es costoso. Entonces, seguramente con la recaudación de estas sobretasas, si se llevara adelante, tampoco pensamos que se va a poder erradicar enteramente la pobreza infantil, ¿sí? No hay una única medida que se pueda llevar adelante y no son contradictorias esas. Pero esta es una propuesta que creemos que podría generar recursos importantes para lo que es este contexto de restricciones fiscales en las que estamos, para ir caminando y avanzando más rápido en ese sentido. Y con respecto a eso, ¿esperaban una respuesta así tan tajante del gobierno en cuanto a o por lo menos empezar a poner sobre la mesa este impuesto, como fue presentado además entre un puente en distintas organizaciones de la sociedad civil o como es el movimiento sindical, pero también la academia? Bueno, esta propuesta ya se había deslizado como una idea más conceptual, políticamente, desde el 1 de mayo, también se le había presentado por parte de la central sindical al presidente, y bueno, y nosotros seguimos avanzando porque hoy tenemos una propuesta que es mucho más concreta para la discusión que la que había en ese momento. El rol de esta comisión fue justamente plasmar esa idea más general, más conceptual en una propuesta más concreta. No está cerrada, de hecho se plantean más de un escenario para la discusión y bueno, y en realidad esta propuesta ya desde un primer momento y antes de que apareciera este documento de la comisión había tenido bueno, objeciones por parte del Ejecutivo, de una cantidad de actores políticos. Nosotros apostamos a difundirla, discutirla, presentarla con todos los partidos políticos, con todos los parlamentarios. Y bueno, y entendemos que esa es la manera de que pueda ir ganando adherentes. ¿Esa es la etapa que se viene? Esa es la etapa que se viene para nosotros, discutirla en primer término con mayor profundidad en las organizaciones sindicales, en las organizaciones sociales, irla cerrando. Hay temas, discusiones que nos fuimos planteando
y las dejamos un poco abiertas a la discusión posterior, ¿sí? Seguir afinando esta propuesta y sí, y bueno, y presentarla también en la clase política, obviamente. ¿Admitiría entonces modificaciones, por ejemplo? Bueno, nosotros en realidad como que pensamos que el mejor camino era, por ejemplo, no establecer un nuevo impuesto, ni siquiera cambiar la modalidad del impuesto al patrimonio de las personas físicas existente, que esto no afectara a la actividad productiva y tampoco las remuneraciones del trabajo, que las tasas fueran progresionales. Esas fueron como líneas por las que fuimos definiéndonos, ¿sí? Que fuera un fondo específico, pero en ese marco entendemos que puede haber modificaciones o incluso podemos cambiar, porque esta, verdaderamente lo digo, es una propuesta abierta para la discusión. Nos pareció que hoy, en este contexto político, era lo más viable para la urgencia y emergencia social que entendemos que tenemos. ¿Cómo tienen pensado identificar a las personas pasibles de pagar esta sobretasa, las personas físicas? Habida cuenta que tú decías al inicio, ¿no? Ha sido difícil grabar justamente la riqueza, hay que identificarla, saber con qué riqueza cuentan, cómo sería ese trabajo, y si nos podés contar también la progresividad de las sobretasas que ustedes plantean. Ahí está. En primer lugar, nosotros sugerimos en el documento que debería haber una unidad especializada en la DGI para controlar el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que hoy está bastante perforado, para controlar el cumplimiento de ese impuesto, pero además que se especialice justamente en estos altos patrimonios y pueda efectivamente tener mecanismos para controlar su pago. Así que esa es un poco la propuesta que nosotros tenemos, que sería obviamente la administración tributaria, que también creemos que hoy tiene los mecanismos suficientes para poder llevar adelante esos contralores. Y en cuanto a las tasas, la propuesta de sobretasa parte de un monto mínimo no imponible de $1 millón. El primer millón no estaría exento de la sobretasa, sí pagaría el impuesto al patrimonio de las personas físicas tal cual está hoy planteado, porque tiene un mínimo mucho más bajo, y a partir de ahí, bueno, nosotros proponemos un franjeado que, de acuerdo, va aumentando el patrimonio, vayan aumentando progresivamente las tasas. O sea, el que tiene $1 millón, ¿cuánto paga de sobretasa? En principio nada, porque ese primer millón está exonerado. Ahí está. 100.000. El que tiene, ahí va. 1.100.000. Bueno, nosotros proponemos 3 escenarios de tasa. En uno de ellos parte en 0,1%, que es la tasa que hoy tiene el impuesto al patrimonio de las personas físicas. La sobretasa sería de 0,1%. Un segundo escenario donde es 0,25% y un tercer escenario que podría ser 0,5%. Entonces ahí nos vamos planteando determinados tramos. En ese escenario medio, podríamos decir, más o menos, para tener una idea, la tasa efectiva de 1%, es decir, pagaría efectivamente 1% patrimonios superiores a los $10 millones, que también depende cómo esté compuesto ese patrimonio, porque, por ejemplo, ahí se plantea que la casa habitación va a ser considerada al 50% de su valor, o que los bonos del Tesoro Uruguayo, las colocaciones en bonos del Tesoro Uruguayo estarían exoneradas. Entonces, bueno, depende cómo se componga ese patrimonio. Y justamente, esto me parece que está bueno decirlo también, la literatura económica también hoy está planteando que impuestos o sobretasas de esta naturaleza podrían conducir justamente a patrimonios que no están vinculados a actividades productivas, que pasaran justamente a actividades productivas o a bonos que pasarían estar, que están exonerados. Entonces, bueno, podría haber un movimiento más eficiente, ¿sí?, de esos patrimonios y que no necesariamente tenemos que pensar solamente en efectos adversos. Una cortita, ¿implicaría el levantamiento del secreto bancario entonces para ver cuánto dinero hay en el banco de ciertas personas? Bueno, sí, sería necesario conocer sí, obviamente, hoy actualmente una parte importante de los patrimonios de las personas están en cuentas, ya no están tanto en inmuebles o en bienes físicos, están en cuentas bancarias, y sería necesario tener esa información, sí.
Muchas gracias, Alejandra. Y seguro que esto es un largo camino para discutir también y ponernos dentro de los países como cuál otro en América Latina, por ejemplo. Colombia fue uno que incursionó en algo parecido. Bueno, en realidad los impuestos a los más ricos no necesariamente tienen por qué ser solo impuesto al patrimonio, son impuestos a los ingresos, digamos, de los más ricos, que pueden ser o a las rentas de capital o a los impuestos a las herencias. Creo que hoy se está viendo, bueno, según el contexto de cada país, de cada país, cómo poder, gravar mejor a partir de todo ese set, no necesariamente de uno solo. Vale decir que nuestro país, en lo que tiene que ver con las rentas del capital, es uno de los que tiene las tasas más bajas. Entonces, bueno, en ese set, esta no es una propuesta radical. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Alejandra Pico es coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, que ha participado junto a otros académicos y especialistas, y el PIT-CNT en elaborar esta propuesta. Y hasta aquí llegamos con Noticias 5.